Bueno, señores, aquí estamos y ya alcanzamos que las 6:45 y bueno, en un intento por completar lo que decía hace un momentito. Sí que es bastante enrarecido el panorama político. Y retomo un poco lo que comentaba con el compañero Jesús y aquí en la mesa, a partir de los pronunciamientos que han hecho todos los delfines de Danilo, así les llaman ahora, los delfines de Danilo, y bueno, eso es tirándose cajas y cajones, todos tienen que decir de todos. Y hablábamos de alguna respuesta, la que le dio, por ejemplo, al ex procurador Leonel Fernández, la que ofrecía Temístocles Montaz, lo que incluso Andrés Navarro decía en el sentido de que refiriéndose al propio presidente Fernández, de que no veía lo que podían hacer otros que también están aspirando por creerse que eso, en fin, o sea, es un dime y direte. Y yo hablaba de que en medio de todo esto hay un elemento importante que sale a relucir. Además, claro está, de todo lo que es la impunidad, de todo lo que es la hipercorrupción, que los bordea a casi todos. Hablaba del tema de la falta de lealtad y del malagradecimiento. Eso es una realidad. Lo es porque, vuelvo y digo, cuando el PLD en 1996 llegó al poder, no tenía nada. No tenía esos poderes que son permanentes. Le llaman los poderes fácticos. Y esos poderes fácticos están concentrados en las iglesias. Ya es en las iglesias. Antes solamente era la iglesia católica, pero ya la iglesia protestante ha ido tomando cuerpo y por supuesto ya hay que tomarla en cuenta para todo el quehacer político. Entonces las iglesias, las fuerzas armadas, que todos quieren guardias. Todos los gobiernos tienen y tienen los suyos, sus guardias favoritos, por supuesto, y leales. Y empresarios, esos siempre son poder, siempre lo van a hacer las iglesias, los guardias y los empresarios. Y Siempre. bailan en todos los entierros. Bailan en todos, unos más cerca y otros más lejos, a un brazo de distancia o menos, pero todos tienen esos poderes fácticos, esos poderes permanentes siempre cerca. Y por supuesto, al llegar el PLD al poder no tenía ninguno. Y entonces fue una labor. Entonces, cuando fue Leonel Fernández el presidente, porque eso no lo heredó de aquel pacto. No, los que eran la gente cercana a Joaquín Balaguer y a los gobiernos anteriores, no, señor. Eso no los heredó. Entonces tuvo que agenciárselo. Y para agenciárselo, mucha gente dejaron de arrastrar sus chancletitas. Y mucha gente se hizo de dinero. Estoy hablando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que son muchos de esos que ya a la distancia parece que se les ha olvidado, al extremo de que gente como, por ejemplo, el profesor Melanio Paredes dice que él no es de los que llegó en chancletas. Todos, casi todos, porque no se puede ser absoluto, o casi todos, con algunas distancias, llegaron en chancleta. Y eso, bueno, yo no sé hasta dónde, pero deberían de agradecerlo y tendría que ser a Leonel Fernández. Y yo soy una crítica de Leonel Fernández. En conclusión, pienso que los principales protagonistas, y coincido mucho hoy con un artículo que publica Narciso Iza, interesantísimo, cuando hace una especie de radiografía sobre los principales protagonistas que han sido beneficiarios en esos aprestos por agenciarse ese permanente poder que salpica no solamente a miembros del Partido de la Liberación Dominicana, sino a otros que están ahí, que de manera colateral también terminaron bastante beneficiados. Bueno, ejercen el poder y lo ejercen ya como una clase que está dominando, que es del gobierno, que es del Estado, que es de parte de esos partidos, ¿verdad?, cada vez más en crisis y que están en los distintos niveles, como bien lo hemos dicho, en el nivel policial, en el nivel militar, en el nivel político y sobre todo en el nivel empresarial, porque ahí también los hay, gente que han lucrado y que se han aprovechado y que están siempre ahí tras la forma. O sea que no es solo una fracción o no es solo un sector, señores, es todo un sistema y ese sistema tiene diversos mecanismos. No me puedo quedar en los detalles nada más de qué pasó en tal o cual evento. No, es un sistema con esos síndromes que todos han degenerado en el tema de la impunidad y en el tema de la corrupción. No, tampoco se trata de una modalidad de robo de presupuestos, de deudas públicas, de patrimonios territoriales. No, 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 no. Ahí participan y ahí se autoprotegen. Como si fueran grupos o como si fueran, como dice un amigo que nos llama siempre, como si fueran gangas. Ahí se autoprotegen empresas, corporaciones, no solamente
solamente de factura criolla, también de factura transnacional. Todos confluyen, señores, y las cúpulas de los partidos que han gobernado, los jefes policiales, los jefes militares, todos bendecidos por esas jerarquías que están dentro de las iglesias católicas. Jerarquía, ¿eh? Yo no estoy hablando de esa feligresía, o como no hablo, por ejemplo, de esos infelices policías que no tienen que ver con las cúpulas, con las dirigencias, con esos que les va bonito y les va bonito siempre, porque esos saben negociar y porque esos saben beneficiarse. Esos no son no es ese grupo de inescrupulosos, ese grupito de inescrupulosos, ¿no? Que por supuesto el fardo recae sobre todos esos pobres feligreses o sobre todos esos pobres agentes de policías o esos pobres guardias. No es lo mismo. No es lo mismo que sus cúpulas inescrupulosas y todos defendidos por grandes medios, por grandes espacios, por redes de comunicación. Mientras arriba, allá en las alturas, donde se discuten todas esas políticas, ahí se ubican los mayores beneficios, ahí se obtienen las mejores prácticas y por supuesto de ahí salen los mejores beneficios. Entonces, yo creo que pudiéramos estar bastante claros en todo esto. Cuando hablo entonces de malagradecidos, yo hablo de esos que allá arriba, en las alturas, en el poder, se han repartido y han discutido y se han beneficiado. Pero, y eso es una verdad indiscutible. De eso te paso de una vez para que tú te explayes. Por eso hablo entonces de esos carteles. Cuando hablo de esos carteles o por lo menos se manejan como si fueran carteles de la corrupción, con renglones que son muy prominentes en términos de la corrupción. El tema de la droga tiene que salir a relucir, la construcción del tema de la droga, de los combustibles, de las importaciones, de los alimentos, todos elementos, señores, que tienen que ver de la manera de cómo se expresan esos grupos organizados para la corrupción en todos los niveles, vuelvo y digo, y en todos los sectores. Concluyo para que entonces tú expliques, Linares. Sí, concluyo diciendo, nada más concluir diciendo que cuando hablo de eso, de esos malagradecimientos, por supuesto que yo me estoy refiriendo precisamente al malagradecimiento que hay dentro de todos esos protagonistas, dentro de todos esos beneficiarios de esa gran corrupción que se ejerce desde el poder, que se ejerce desde la clase que domina, no solo política, que también empresarial, que también militar, que también eclesial. A eso me refería. Pero que yo sigo insistiendo. Si Leonel Fernández en un momento tuvo en sus manos el poder de repartir la cosa pública, al primero que le debe agradecer es al Partido Reformista, que para cerrarle el paso en el 96 a Peña Gómez, tomaron a Leonel Fernández, que era el candidato ya del PLD. Y ese 24 y 25, 26 y 25 fue lo que le dieron en segunda vuelta a Leonel Fernández el triunfo. Leonel le agradeció en toda su estructura al Partido Reformista. Podemos decirlo, porque si vamos a hablar de eso, entonces tenemos que irnos a la génesis, al problema principal, a la apertura de Leonel Fernández en el poder y a la llegada del propio en el poder. Entonces yo creo que a ti se te olvida que los turnos de los otros y hace una exposición y entonces uno ya tenemos a Josefina aquí y hay que concluir. Y entonces simplemente concluir es que pretender cambiar de manera esencial, señores, el poder de la corrupción y cambiar el tema de la impunidad en los comicios del 2020 podría, señores, sacar a relucir muchos elementos que son importantes, no solo el de las faltas lealtades, sino de cómo todos confluyen y son casi harinas del mismo costal, ahí en las cúpulas de los partidos, en las cúpulas empresariales, militares y eclesiales.